que nunca nos cansamos de hablar de estos temas porque estamos en el medio de un proceso, o queremos creer que estamos en el medio de un proceso de descentralización en Chile que se ha demorado, que sigue con sus imposibilidades, con sus miedos, etcétera. Y en este marco muchos se están organizando para plantear conversaciones y ver cómo colaboran. Entre ellos, desde Flaxo se organizó un seminario de experiencias comparadas de descentralización en América Latina para traer ciertas conversaciones sobre América Latina que puedan nutrir nuestro imaginario y a ver si alimentar nuestras posibilidades de descentralizar. Para eso hoy día estamos con Fabricio Franco, él es coordinador de este seminario. Fabricio, muchas gracias por estar en Panorama 15. Gracias por invitarme. Fabricio, estamos, ya es un chiste en redes sociales esto de decir, bueno, en Islandia. La verdad es que no hay nada más distinto de Chile que Islandia, por lo tanto nos parece una gran idea esto de no seguir comparándonos con Islandia, sino con Latinoamérica. ¿Cuál es la voluntad que articula este seminario y qué tipo de experiencias comparadas latinoamericanas vamos a poder ver para poder mirar hacia adelante de la descentralización? La idea que tiene la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es tratar de traer, como bien dices tú, experiencias de la región, porque según lo que terminamos de entender estudiando estos procesos en América Latina y en el mundo, un momento decisivo es el diseño original de la propuesta, tanto en su dimensión política, financiera como administrativa, y los primeros pasos de la implementación. Esos primeros 2 años de estos procesos dan una impronta a los siguientes 10, 15 o 20 años que toman a algunos de estos procesos. Por lo tanto, nos interesó mucho traer experiencias como la de Colombia, la de Ecuador y la de Perú, que se han desarrollado en los últimos 25 o 30 años. La colombiana es de las primeras en este tema, que empezó en el año 91. De ahí siguió la de Perú y la de Ecuador al principio de los años 2000. Entonces, esa es la idea, aportarle a los decisores, a las organizaciones de la sociedad civil, experiencias, para tratar de conocer qué funciona y qué no funciona a veces, o bajo qué condiciones funcionan mejor las cosas. Vamos a tratar de tocar muchos temas, así que el primero, cuando tú dices esto, los 2 años marcan la impronta del proceso de los 2 años iniciales marcan en adelante la impronta del proceso. ¿Estamos ya dentro de esos 2 años? Es mi primera pregunta, en tu sensación de investigador y mirando el proceso que estamos viviendo en Chile. ¿Ya empezaron a correr los 2 años? Yo diría que no. Diría que cuando se empiecen a discutir propiamente los marcos normativos y hayan discusiones sobre cuáles son las reglas de juego, los incentivos que van a haber en la dimensión de las elecciones de las autoridades regionales, cuando se definan qué tipo de competencias con pelos y señales se van a transferir, cuáles son las capacidades reales que hay en las regiones para poder asumir y llevar adelante eso. Cuando se hable si van a hacerse transferencias de recursos compensadas en base a metas o no, ahí vamos a estar en el inicio de los 2 años de ese proceso. O sea, no la elección directa de intendente, sino más bien la ley de transferencia marca un inicio. Importante porque nosotros también creemos que no ha empezado. Ahora, avancemos sobre los ejemplos y los casos a seguir. Hay una urgencia, o al menos eso es lo que se siente desde las regiones, por activar el proceso de descentralización. ¿Cómo uno le plantea al poder político, civil, etcétera, toda la gente que está aquí mezclada, la necesidad de correr el riesgo y la necesidad de vivir en el caos o el desorden que supone generar un nuevo sistema de administración que se va a demorar 15 años o 20 años en implementarse? No tengo sinceramente la respuesta. Lo que podría decirte es qué es lo que se conoce en otros lados. Lo que hay que ver es en estos actores, y acá hablando de actores, estás hablando de los políticos, de los gobiernos nacionales, estás hablando de las burocracias públicas, tanto de los niveles centrales como de los niveles locales o regionales, y estás hablando de otro conjunto de actores. Lo que hay que saber ahí es cuáles son los intereses que están en juego y cómo lograr alinear de mejor manera esos intereses. Y eso, déjame decirte, en cada país se define de manera diferente. Yo me imagino que los temores que pueden haber en algunos de estos actores es descentralizar, perder poder probablemente, pero también descentralizar y que algunas cosas no funcionen, que la promesa de mayor democracia, que la promesa de mejores políticas públicas, a la vuelta de la esquina, me refiero a 2 o 3 años, no estén plasmadas y que hay avisos de que no es evidente cómo van a mejorar.
Entonces, eso también son temores, no es solamente la sensación de pierdo poder, sino qué pasa si en 3 o 4 años... Estoy peor. Así es. Ahora, sobre la base de los ejemplos de otros países, ¿habrá ámbitos donde no es tan terrible empezar un proceso de descentralización? Siempre es un proceso muy complejo porque estás hablando de todo el aparato del Estado. Como hablábamos, tienes ejemplos muy bonitos. Digo, en los últimos 30 años, ¿qué serán? 60, 70 países que han iniciado procesos de descentralización más o menos profundo. Tienes desde las Chinas, los Vietnams, tienes Holanda, tienes Suecia, y en América Latina tienes Colombia, Ecuador, Perú y otros casos más. Y hay algunos que tienen posibilidades mejores para llevar adelante este proceso porque tienen ya estados que tienen una presencia dentro del territorio fuerte, que tienen sociedades civiles poderosas, vigorosas, que demandan, que controlan, que hacen rendición de cuentas. Y en algunos de los escenarios es evidente que hay mejores posibilidades de que esto opere. En otros hay mayor complejidad y también vale la pena preguntarse con qué empiezo, porque tienes acá que descentralizar competencias políticas, pero también competencias administrativas y recursos. Hay países que empiezan por las administrativas y los recursos y de ahí pasan a las políticas. Hay otras que hacen justamente el camino inverso. Empezamos con las políticas y de ahí vamos bajando a las administrativas y a las financieras. Y pensando en un caso como Chile, donde las políticas terminan siendo una traba tan grande para pasar a las administrativas, ¿tú partirías con las políticas o con las administrativas? Es una pregunta difícil de responder. Todas son difíciles, lo por sé, eso estamos aquí. No me compete responderlas, pero voy a decirte qué es lo que intuyo. Técnicamente suena muy bien empezar con la transferencia de competencias administrativas en temas diversos, desarrollo productivo, educación, cultura, transferir los recursos, probar 2 o 3 años, fortalecer las capacidades de gestión en regiones, que es un tema increíblemente largo, costoso, con muchas idas y vueltas, y después pensar en un 3er, 4 año, empezar con las políticas. Pero eso es solamente tener una mirada técnica del problema. Y este es un problema fundamentalmente político con una dimensión técnica muy fuerte. Entonces, yo te diría, eso, más que la definición desde el mundo académico o desde el mundo técnico, los actores políticos son los llamados a definir cuál es la secuencia, cuáles son los tiempos. Ahora, ¿existen procesos de descentralización que se hayan llevado a cabo de hecho en regiones particulares? Porque el sentido común, sobre la base de la conversación que estamos teniendo, diría, ¿sabes qué? No hay que descentralizar Chile completo de una sola vez, ¿verdad? ¿Por qué no partimos con regiones donde sí haya un capital, una demanda, una construcción, una voluntad? Valdivia, Aysén, Valparaíso, que son regiones que tienen ya un capital y una discusión. Los ciudadanos están muy metidos en lo que pasa con sus propias ciudades y en el fondo las autoridades son muy responsables de lo que termina pasando con los ciudadanos. Las ciudades se están rearticulando y reconvirtiendo. Entonces, ¿qué pasaría si en realidad uno partiera con 3 regiones? ¿Es un proceso que exista? ¿Podemos pensar en un proceso de descentralización con regiones piloto y por etapas, digamos? Que yo conozca, no he visto experiencias de ese tipo. Suena en todo caso tremendamente interesante. Lo que normalmente tiende a hacerse es descentralizarse algunas competencias, ver un tiempo cómo operan y después progresivamente, con consensos políticos y técnicos establecidos, profundizar en algunas áreas, ¿de acuerdo? O sea, todos, pero sobre un rango relativamente limitado de competencias y después ir profundizando en otras. Y digo que es bien interesante lo que mencionas porque paradójicamente uno diría se van a beneficiar más las regiones más extremas a veces en términos de pobreza, en términos de falta de desarrollo económico, de falta de integración al mercado, ahí donde el Estado nacional no llega. Pero la experiencia demuestra que justamente, como estás planteándolo tú, son ya regiones donde hay niveles de desarrollo estatal relativamente importantes, donde hay una sociedad civil vigorosa, con desarrollos económicos, grupos empresariales, grupos de profesionales, grupos de trabajadores más organizados, son aquellos que logran potenciar mejor, ¿sí?, su proceso con este proceso de descentralización. Y justamente los otros
terminan cayendo en situaciones muchas veces de captura política, casos de corrupción, de falta de transparencia, de poderes clientelares, ¿sí?, al estilo de los que vivimos a principios del siglo XX o en el XIX en buena parte de nuestros países, se reproducen. O sea, en el fondo igual el proceso de descentralizar, el hecho de que estemos teniendo estas conversaciones también habla de un nivel de maduración social, porque lo que la descentralización demanda es que como ciudadanos y como país estemos mejor articulados, tengamos más confianza. En un escenario donde eso no ocurre, el resultado probable es malo, digamos. Absolutamente. Yo creo que el aporte que quiere hacer Flaxo en este contexto es traer otras experiencias para que los decisores puedan mirar y preguntar, saber qué pasó, bajo qué condiciones ciertas cosas funcionaron, en qué condiciones otras cosas no han funcionado. Hablábamos hace un momento, en verdad lo que se va a reconfigurar son las relaciones entre el Estado y la sociedad para los siguientes 30, 50 años en el país. Porque vas a empezar a tener la capacidad de atender demandas sociales desde 3 niveles diferentes del Estado. Y entonces lo que tienes es que generar es un mecanismo de coordinación entre estos 3 niveles del Estado. Y probablemente los mecanismos actuales no son los que sirvan para ese escenario. Los mecanismos de rendición de cuentas de hoy no son los que van a servir para marcar esa nueva ruta. La relación entre los partidos políticos y la sociedad nacional y local no va a ser la misma. Entonces, eso requiere ser repensado y los colombianos, en este tema que estábamos hablando, están desarrollando nuevos instrumentos mirando lo que han hecho otros nuevamente. En este caso, los europeos con esquemas de instrumentación de políticas multinivel, donde se ponen de acuerdo Santiago con un gobierno regional específico para cumplir determinadas metas en temas de salud, por ejemplo, que no son las mismas que estamos tomando con otras regiones, porque las demandas allí en esa materia son diferentes, y vinculándonos con ellos y además con los alcaldes, ¿de acuerdo? Y entonces ahí se sientan los 3 tipos de actores y definen metas de quién va a cumplir qué cosa, en qué escenarios temporales y de cara a la población, de cara a la ciudadanía. Es otra manera de ejecutar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, siempre se nos está acabando, pero nos quedan muchos temas pendientes. Por ejemplo, hablar y ahondar un poco más sobre este multinivel y la potencial colaboración que debiera haber en el Estado, sobre el piloto, por ejemplo, que está haciendo Corfo. Bueno, mucho. ¿Te parece que te invitamos después del seminario? Muy feliz. Muchas gracias por venir a Panorama. Gracias a ustedes. Cada vez son conversaciones más complejas las que estamos teniendo para poder avanzar en el proceso de descentralización, pero si no entendemos de lo que estamos conversando, escasamente vamos a poder avanzar, que es un poco lo que nos ha pasado hasta ahora, ¿no? Así que hasta aquí llegamos en Panorama 15. Nos vemos muy pronto otra vez. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.